Damos inicio a la entrevista en Noticias a las 7 a.m. Hoy, hace una semana, se dio muerte a 2 periodistas en el Parque Central de Mazatenango, esto en el sureño departamento de Suchitepeques. Ha habido bastante actividad en cuanto a diferentes sectores de la sociedad civil, pero principalmente asociaciones de periodistas que reclaman justicia y que haya protección para los comunicadores, sobre todo en el interior del país. Pero ¿qué ha pasado con las promesas de un programa de protección a periodistas por parte del gobierno? Nos acompaña acá en el estudio Miguel González Moraga, parte de la organización Centro Civitas, que también edita la revista virtual Sala de Redacción. Muy buenos días, Miguel. Bienvenido. Buenos días, colegas. Bienvenido. Bueno, y empecemos hablando de lo que muchos se preguntan. ¿Realmente qué pasó con aquella propuesta de un programa de protección a periodistas? Hace muy pocos días, Ileana Alamilla estuvo hablando con nosotros también acerca de una mesa técnica que se estaba desarrollando con la administración pública, pero que tristemente no había tomado en cuenta a periodistas. Entonces, hay muchos desfases en esos temas. ¿Hay o no hay un programa de protección a periodistas en marcha? No hay. Y no hay por la negligencia del gobierno. Y voy a sustentar esa afirmación. Esto parte de un ofrecimiento del presidente de la República el 28 de noviembre del 2013. Presentan un documento que era un plan de atención a periodistas. Y la siguiente noticia después de eso fue hasta en abril del año pasado. La siguiente en esas etapas muy largas fue hasta octubre, cuando supimos que se había contratado a una consultora, quien ha presentado una propuesta preliminar hace un mes. Y en general lo que podemos decir es que no se ha tomado en cuenta la opinión de los periodistas, mucho menos de asociaciones que tengan que ver con el tema. Esa es una de las principales deficiencias, los tiempos y la falta de integrar a los periodistas. ¿Por qué surge la necesidad del plan? Los datos que nosotros tenemos de la unidad fiscal que atiende delitos contra periodistas es que hasta desde que el general Otto Pérez Molina asumió la presidencia hasta ahora es que han sido abiertos 248 expedientes por agresiones contra periodistas de diverso tipo. Y nos están agrediendo, y hablo en general como gremio, cualquier persona en los departamentos, alcaldes, pobladores, políticos, el crimen organizado y hasta las pandillas, por ejemplo. Ahora, Miguel, en este programa que se pretendía impulsar, ¿quiénes lo iban a acuerpar? ¿Quiénes iban a estar en ese programa? ¿Y por qué has manifestado que nunca se invitó realmente a las cámaras, asociaciones, a los periodistas en ejercicio y a los que más vulnerados se encuentran? ¿Qué pasó con eso? Pues desconocemos cuál ha sido las razones concretas, pero insisto en que ha habido negligencia porque en septiembre del año pasado, durante un encuentro con periodistas departamentales en la capital, al que acudimos más o menos 125, una de las demandas fue solicitarle al gobierno de la República que a través de la Cancillería invitara al relator de la OEA en materia de libertad de expresión, Edison Lanza, y también al relator específico de la ONU, David Kaye. Y cuando el entonces secretario de Comunicación Social de la Presidencia, que ahora está en Los Ángeles, se enteró de ese requerimiento, él dijo que esa solicitud estaba fuera de la realidad porque en Guatemala las garantías constitucionales para el ejercicio periodístico se respetan. Para ese momento ya había más o menos 160 denuncias de ataques contra periodistas. O sea, y estos son datos oficiales, no los estamos sacando de recortes o de llamadas o cosas que monitoreamos en Facebook. Son datos que tiene la unidad específica del Ministerio Público que investiga delitos contra periodistas, que además tiene ese equipo como tal en la Fiscalía tiene más o menos 12 años funcionando y solo ha logrado no más de 5 sentencias en todo ese tiempo. Sentencias condenatorias. El resto ha quedado en investigaciones. Ileana Alamilla nos decía que, pues en algún momento le preguntábamos si realmente ellos estaban haciendo los esfuerzos. Decía que sí, pero que había pasado a ser literalmente una unidad. Una persona para investigar, una persona para tal tema. Entonces era muy poca gente para tantos requerimientos. Muy parecido al resto del Ministerio Público. Ahora hablemos, Miguel, acerca de cuál debería ser entonces ese plan
tal vez no perfecto, pero más cercano a una realidad de protección a periodistas, que es aquello que debería estar tomando en cuenta la administración pública y no está tomando acerca del trabajo del periodista, que es de alto riesgo y es hasta ahora que se está entendiendo. Miren, cuando el gobierno decide proteger grupos específicos, Personalidades le llaman ellos en algunos casos. está aceptando que es incapaz de garantizar la seguridad a toda la población. Claro. Claro, los periodistas somos un grupo muy sensible porque somos depositarios de derechos ajenos, el derecho a informar y el derecho a saber. Merecemos alguna protección, no estamos pidiendo ningún fuero específico. Pero la propuesta del plan establece que haya una coordinación entre el Ministerio Público, la COPREDE y el Ministerio de Gobernación en ese ente rector. No tiene que haber un plan para que ellos estén trabajando, ¿verdad? Sí. Insisto en que ha habido falta de atención, falta de apertura a los periodistas, y si nosotros desde la ciudad tenemos poco conocimiento del trabajo de la mesa en los departamentos, peor. Absolutamente. Y los compañeros, por ejemplo, en Chimaltenango, muchas veces nos han dicho que ellos son víctimas de pandillas, que los extorsionan, entonces que se van a reportear en equipo. Nos han dicho, por ejemplo, en la franja fronteriza con México, que son 1.300 kilómetros. Claro, no hay poblaciones en todos lados, pero sí hay grupos de periodistas que trabajan en puntos específicos, en donde son silenciados por los traficantes de personas. Sí. El criterio es que ninguna noticia vale exponernos, ¿verdad? Pero los criminales saben cómo silenciar periodistas. Ahora bien, Miguel, precisamente hablando del interior del país, ¿ante qué se están enfrentando los colegas en los departamentos? Porque ya se había documentado suficientes denuncias de acosos, intimidaciones, agresiones. Centro Cívitas ha recogido cantidad de denuncias, pero lo de la semana pasada como que puso el clímax de esta penosa situación, lamentablemente con la muerte de colegas. Pero esto ya venía un caldo de cultivo creando una bomba que lamentablemente ya estalló. Miren, ya en este gobierno tenemos que lamentar 7 asesinatos. Se ha capturado... Ninguno resuelto hasta ahora. No, se ha capturado a sicarios, pero no se ha investigado más arriba. Al autor intelectual. A los poderes locales, que ya lo aceptó el ministro de Gobernación. Claro. Que ahí los periodistas estamos... tenemos que enfrentarnos, y estas son palabras del ministro, a la corrupción, al narcotráfico y a las pandillas. ¿Por qué tenía que ocurrir esto? ¿Por qué tenían que matar colegas para que se pusieran a trabajar? Incluso ayer ofrecían protección hasta del gobierno. Y yo recuerdo que en el gobierno anterior también intimidaron periodistas y una de las acciones fue darles un policía que los cuidara. Y en el caso de un colega que yo conozco, 2 años después le quitaron la seguridad, no establecieron quién lo había agredido y lo que él hizo fue entregarles un policía más gordo. Porque nosotros tenemos que correr con los... Claro, para el mantenimiento, gastos, sí. el sostenimiento de este policía. Y el programa tendría que... La propuesta del programa, así como está en este momento, no tiene fondos, no se sabe cómo se va a financiar. Entonces, pero Miguel, han pasado 3 años desde esa propuesta, desde que se sentaron por primera vez, desde 2013, dijiste 28 de noviembre de 2013, cuando se sentaron a hablar del tema y nada ha ocurrido. Ahora, ¿existe disposición de parte de las autoridades para abrir ese espacio y que realmente sean los periodistas los que integren esa mesa y que puedan ellos aportar sus temores, quiénes son los grupos? ¿Cómo es posible que estén llevando a cabo un juicio, por llamarle de alguna manera, sin que el protagonista esté allí? En este caso no hay testimonios. ¿Cómo hacen? Claro, y también tiene que haber participación de otros sectores. La estructura del Estado de Guatemala nos dice que quien es el garante del ejercicio de derechos es el Procurador de los Derechos Humanos, que es un comisionado del Congreso de la República. No lo hemos visto en las mesas. No hay participación. Se salió. Nosotros le hicimos una propuesta al procurador hace más de 1 año para establecer un plan de acción cuando se atacara a periodistas, tomando en cuenta que la oficina del procurador tiene delegados en todos los departamentos. Sí. La recibió y no volvimos a tomar contacto con él. Al mismo tiempo se la hicimos al llegar al ministro de Gobernación, hablamos con él en una reunión privada, dijo que la iban a implementar y tampoco.
Ahora, Miguel, pareciera que el Estado de Guatemala está como que sosteniendo ahí y no quieren que venga el relator de la OEA para la libertad de expresión. ¿Por qué? Miren, lo que se va a sacar el Estado de Guatemala, y eso va a ser lamentable para todos, es que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rinda su informe, podría ubicar a Guatemala en el renglón 4B, donde están los países más riesgosos para el ejercicio del periodismo y donde se violan más los derechos humanos. Y que hasta ahora, según los informes de la OEA, son Cuba, Venezuela y Honduras. Aunque México no aparece allí, Todavía a pesar no. de todo. En México hay un plan de protección que tiene deficiencias y hay planes específicos por estado. En Veracruz, donde han matado 12 periodistas, hay un plan que protege periodistas cuyo presupuesto es equivalente más o menos a 10 millones de dólares. Pero Miguel, es complicado entender esto porque ahora mismo estamos simultáneamente, mientras se habla del deceso de 2 periodistas en Mazatenango, un tercer periodista que falleció el viernes era un camarógrafo de una cablera local. El ministro dice que es un tema más bien de delincuencia común y no porque trataran de acallar a la prensa. A pesar de todo, eso sí influye, sí perjudica, sí crea un ambiente de inseguridad mayor. Pero ahora mismo también Carmen Aristegui está enfrentando un serio problema. Ella hizo con su equipo de radio una investigación profunda. Habló acerca de la Casa Blanca, como le bautizaron los medios locales en México, a la casa millonaria que tenía la esposa del presidente Peña Nieto y por consiguiente la tiene él. Y bueno, todo esto pareciera que fuese una represalia. Estamos enfrentándonos los periodistas a un poder mayor. Se dice que la prensa es el cuarto poder, pero ahora pareciera que hay un poder supranatural y está enfrentándolo México y Guatemala. Claro. Y por eso es que el domingo, cuando salimos a la calle más de 200 periodistas, nos pusimos de acuerdo en la calle ahí con los colegas sobre qué íbamos a demandar y le pedimos al ministro de Gobernación que solicite la cooperación de la Comisión Internacional contra la Impunidad para que ayude a investigar los casos. Claro. Porque la unidad fiscal específica del Ministerio Público tiene 6 personas con un carro. Ni siquiera tiene recursos para imprimir documentos. Entonces, si la CICIG está aquí porque el Estado de Guatemala ha demostrado que es incapaz para investigar y llegar a las últimas consecuencias. Totalmente. Ahora, Miguel, a propósito de que trae el Samariana a colación el tema de Carmen Aristegui, fue despedida hace 2 años también por MBS porque ella insinuó que había que traer al debate si Felipe Calderón era alcohólico o no. Ahora, luego de esta revelación de la casa de la esposa de Enrique Peña Nieto, pues la sacan meses después, pero la sacan por esa línea. ¿Por qué hay cierta intolerancia por parte de los gobiernos? Y el de Otto Pérez Molina ha sido bastante intolerante, como han sido todos los demás. ¿Por qué? Sí, es repudiable lo que le ocurrió a la colega Aristegui. Pero en Guatemala también, el anterior secretario de Comunicación Social de la Presidencia, y eso es un dato Francisco público, Cuevas, él llamaba a redacciones solicitando que se retirara a reporteros molestos. Eso ya se aceptó públicamente. La actual secretaria de Comunicación nos ha dicho que ella no va a levantar el teléfono para pedir que quiten a reporteros de la fuente. Es decir, están obstaculizando la labor. No solo están impidiendo la nuestra, sino que en el caso de México y Guatemala están impidiendo el derecho a saber de la población, de en qué se están gastando sus recursos que sirven para financiar al Estado. Esas son formas de agresiones también desde el poder público que se pueden identificar, pero desde los poderes ocultos no siempre. Nosotros como periodistas no podemos llegar hasta ahí, ¿no? Y ahí es donde tú dices que podría intrometerse, en este caso, aunque no sería intrometerse porque se le está invitando la CICIG, porque es para investigar grupos paralelos y grupos incrustados en el Estado y tendría que ser en todo caso alcaldías, aparentemente. Ahora, también quisiera preguntarte, le quedan 150 días aproximadamente a Otto Pérez Molina en la administración pública y a su grupo de trabajo. ¿Hay esperanzas de hacer algo? ¿Algo pasará en estos 10 meses o estaremos condenados a ver la crónica de una muerte anunciada y que esto solo sea aprobar un plan de protección de periodistas que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene un fondo real? ¿O crees tú que todavía puedan sentarse a la mesa verdaderos periodistas para hablar con esta mesa técnica? Pues lo tienen que hacer, pero no es la única solución, ¿verdad? Nosotros creemos que los mismos periodistas tenemos que adoptar mecanismos de autoprotección.
Y los medios también deben establecer protocolos mínimos de seguridad e insistirle a los colegas que ninguna noticia vale la pena como para exponer la integridad física. Claro. Pero tiene que haber esa instrucción, tiene que haber esa tolerancia, no estar exigiendo imposibles que obliguen a que los colegas se expongan. El año pasado hubo más o menos 5 casos en donde los colegas fueron rodeados por turbas. Y estuvieron a punto de ser linchados. Como el caso del reportero X, que falleció por un paro cardíaco cuando era perseguido. Claro, y que fue más sensible ese caso y nos recordamos porque ocurrió en la ciudad, pero donde hay más desprotección es en los departamentos. Hay un colega muy joven, Osvaldo Ical, de Chicamán, Quiché. Él fue retenido en septiembre del año pasado durante 5 horas por miembros de una junta local de seguridad con un machete al cuello. Querían que él aceptara que era secuestrador por haber llegado a una cobertura. Las aprehensiones por ese caso se produjeron hasta el 23 de diciembre. El colega tuvo que salir de su comunidad. Tiene el plan de seguridad que propone el gobierno, una casa de acogida, hay recursos para decirle al colega, mire, en el tiempo que usted no va a estar, si el medio no lo puede dotar, aquí va a haber una plata. No. Eso ocurre en otros países, pero aquí no. Miguel, el tiempo se nos acorta, pero solo quisiera preguntarte algo y una respuesta breve, por favor. Estamos en año electoral. Todos los partidos y todos los candidatos andan bastante delicados y se molestan por cualquier cosa. ¿Cuál sería el mensaje? Las estadísticas son que en año electoral se disparan las agresiones a periodistas. Esto está documentado. Sí. Porque nos agreden, que hablo como medio, quienes quieren conservar el poder, porque ya ven ustedes que muchos quieren la reelección, y nos agreden quienes quieren llegar al poder, que es el caso de Mazatenango, los dos. No sé si los secretarios generales tienen la suficiente fuerza para instar a su membresía y a sus candidatos para que no estén acosando a la prensa. Deberían hacerlo. Deberían entender que nosotros somos los intermediarios entre ellos y la población y que merecemos respeto y la gente también. Entonces hay que tomar muchas medidas y son posibles todas. Gracias, Miguel. Es Miguel González Moraga de Centro Civitas quien ha estado con nosotros esta mañana para hablar un poco acerca de la situación, acerca de este programa de protección a periodistas y la necesidad que existe de tener pues esa protección que tanto se requiere, porque al igual que es inseguro, por ejemplo, el trabajo de un policía, que al final de cuentas tendría que ser preventivo, pues el de un periodista más, porque revela cosas que muchos quisieran ocultar. Ha quedado muy claro y sobre todo pues nuestros colegas en la provincia guatemalteca que están completamente desprotegidos. Y también hacerle entender a la población que se trata de un derecho el cual la Constitución garantiza no solo a periodistas, este es un derecho para toda la ciudadanía, la libertad de expresión. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, dejamos el tema en la mesa, esperamos sus comentarios, una pausa comercial y regresamos en breve.